Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Reyes y hoy tengo un nuevo episodio para ti. Recuerda que esto no es psicología, es filosofía de la conciencia que sirve y funciona para tu vida cotidiana. Me han pedido que hable hoy acerca de la mente, del ego y su teatro. ¿A qué se refiere esto? El ego es la parte no observada de nuestra mente que muchas veces termina condicionando nuestras decisiones y muchos de los actos que realizamos en nuestra vida. A veces ocurre que nosotros mismos nos vamos saboteando, practicamos el autosabotaje sin darnos cuenta. ¿Cómo es que practicamos el autosabotaje y además somos inconscientes de esto? Sucede que el ego es una entidad, te lo voy a proponer de esta manera, no es exacta, habrá personas más conocedoras que piensen que los términos que estoy utilizando no son los indicados o no son los adecuados, me disculpo de antemano, lo que sí te quiero decir es, estoy haciendo unas ciertas analogías para que el público que no está tan familiarizado lo pueda visualizar y comprender de una mejor manera, es decir, es a propósito. Entonces, quiero que visualicemos el ego como una entidad autónoma que vive o habita en una zona de tu mente, en una zona oscura de tu mente a la que llamaríamos la mente no observada. Es decir, es como si tuvieras un punto ciego dentro de tu mente, si tuvieras cámaras de seguridad, un circuito cerrado, digamos que hay veces que esas cámaras captan algo, pero no todo, siempre hay un punto ciego donde esas cámaras, ese circuito cerrado, no alcanza a visualizar. En ese punto ciego, exactamente, es donde vive, habita, radica y actúa tu ego, nuestro ego, ¿sí? Entonces, por eso digamos que no somos tan conscientes de las acciones, de las decisiones y las películas mentales que el ego está proyectando en nuestra mente y nos está orillando y nos está motivando a tomar decisiones poco afortunadas para nosotros mismos. Cuando crece tu conciencia, cuando se expande nuestra conciencia, mediante el adiestramiento de la mente, que es la mente escapando de sí misma, entonces podemos acceder al mundo de la conciencia y nuestra visión se hace completa. Es decir, ya no existe el punto ciego y podemos empezar a percibir y a darnos cuenta de nuestro propio ego. Es decir, el punto ciego ya no es ciego, sino que es evidente y nos damos cuenta de cómo funciona nuestra mente, cuáles son las películas mentales que se están proyectando al interior de nuestra mente y que van provocando la afectación de nuestros estados emocionales y por ende nos lleva a realizar ciertas acciones que a veces o a menudo son poco afortunadas para nosotros, es decir, decisiones equivocadas, ¿sí? Si tú te preguntas a menudo por qué cometo mil veces el mismo error, un error que ya había cometido y que se suponía que ya había aprendido la lección, es precisamente por esto, por esta situación. Porque este video se llama La mente y su teatro. Específicamente voy a empezar, tendría que decir el ego y su teatro, el ego y su escenario, el ego y sus dramas, el ego y sus personajes, el ego y sus tragedias, el ego y sus melodramas. Todo esto conlleva a lo que quiero explicar, compartir en este video, que es que el ego, esa entidad autónoma e invisible en ciertos niveles de conciencia, ¿qué es lo que hace? Nos manipula y va generando todo un teatro al interior de nuestra mente. Es decir, va escenificando, crea argumentos, crea una obra dramática, crea personajes, crea dramas, crea tragedias, crea melodramas, crea todo un escenario, crea escenografías, crea todo el argumento y lo va proyectando dentro de nuestra mente. Lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas que nos suceden, si no es que la mayoría, un gran porcentaje, suceden en nuestra mente, ni siquiera están sucediendo en la realidad externa, en la realidad material. ¿Qué significa esto? Que gran parte de tus preocupaciones, tus alegrías, tus emociones, tu felicidad, tus enojos, suceden más que nada en tu mente.
ni siquiera está sucediendo allá nada. La mayoría de las veces nos preocupamos y nos molestamos por cosas que en definitiva no están sucediendo. Es decir, especulamos e imaginamos, creamos películas mentales al interior de nuestra mente. Es decir, el ego empieza a generar su propio su entramado, su teatro y sus dramas al interior. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Tú mandas un mensaje de WhatsApp y te dejan en visto. ¿Qué es lo que sucede? Inicia el show, la obra de teatro del ego. ¿Me explico? Porque tú empiezas a especular y te empiezas a angustiar no porque te hayan dejado en visto. El hecho de que te dejen en visto solo es la causa cooperativa, y le vamos a llamar así, que es el disparador que hace que tu ego diga tercera llamada y empieza la función, ¿sí? Y entonces todo lo que empieza a ocurrir sucede en tu mente y todo el enojo, el miedo, la preocupación, la inseguridad empieza a correr dentro de tu mente. Es decir, puedes llamarlo una película mental si te gusta más el cine, o puede ser una obra de teatro con muchos dramas si eres de una persona, si eres drama queen, entonces lo puedes ver como teatro, porque el teatro es como más exagerado, es más dramático, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, la actuación en el cine, que es más sutil gracias a la ayuda de la tecnología de las cámaras, los acercamientos, pero el teatro tiene que ser totalmente histriónico, dramático y exagerado en cierto sentido. Y al ego le encanta el drama. El drama es el combustible de nuestro ego. Es decir, que siempre está sucediendo un drama dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el ego se aburre y porque el ego necesita de tu propio drama para existir. Entonces, ¿qué es lo necesario aquí? Imagina que estás soñando, que estás dormido y que estás soñando y que estás soñando que estás dentro de una película o una obra de teatro. Y entonces esa obra es una gran tragedia o es una película de terror donde hay muchas amenazas hacia tu persona y entonces te empiezan a perseguir fantasmas, demonios, en el caso de que tu película sea de terror sobrenatural, o bien puede ser que estés imaginando un thriller psicológico donde hay mucha intriga, falsas amistades, infidelidades, envidias, etcétera, ¿no? Y entonces tú te angustias porque tú estás soñando y estás angustiado porque tú crees que es real ese sueño que estás experimentando. La conciencia radica en darnos cuenta que nosotros vivimos, sí, despiertos, sí, en un estado de vigilia, pero de alguna manera estamos en el sueño del ego. Es decir, cuando tú sufres, cuando tú te preocupas, cuando tienes miedo, cuando las cosas no salen bien, es porque aunque estás despierto, en cierto nivel de conciencia sigues dormido y estás atrapado en el teatro de sombras de la mente y del ego, ¿sí? El nivel de conciencia, cuando se expande y crece, lo que hace es que nos despierta del sueño del ego. Y cuando despertamos del sueño del ego es cuando conocemos la paz, el amor y la felicidad. A menudo las relaciones de pareja no funcionan y no funcionan porque uno está todavía dormido en su ego, en el sueño de su ego, y la otra persona también. Y entonces cuando se relacionan no se puede dar porque ninguno de los dos está despierto, ¿sí? Y es muy poco frecuente que uno esté despierto y otro esté dormido, porque tú puedes pensar en este momento, si eso me pasa, o sea, yo estoy libre de mi ego, pero la otra persona no. A menudo se relacionan porque los dos están en el mismo nivel de conciencia, entonces no. Y a menudo la persona que cree que está libre y despierta, en realidad sigue dormida en el sueño del ego. Es decir, su conciencia aún no ha despertado, no se ha expandido. ¿Y qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente seguir trabajando en conocer nuestra mente, en trabajar. La propuesta siempre es esta, escapar del sueño del ego, es decir, adiestrar nuestra mente y expandir nuestra conciencia. La meditación es una práctica que ayuda muchísimo para esto, para la expansión de la conciencia, pero para mí, y lo expliqué en mi libro El camino es el polvo del el camino es el polvo del camino, la observación como un método de transformación personal, es decir, solo tenemos que aprender a observarnos, a observar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras
emociones, nuestros actos, nuestros patrones repetitivos, la observación pura, desprejuiciada, sin juicio, porque una cosa es observar algo y otra cosa es observarlo y juzgarlo. Entonces, el trabajo aquí requiere de mucha observación sin juicio, sin evaluación. Es decir, cuando tú quieres conocer a alguien, a otra persona, o a un animal, por ejemplo, o una planta, la observas y te das el tiempo de ver sus cambios y sus reacciones ante las distintas circunstancias. Y eso es lo que haces cuando tú quieres conocer a alguien. Le haces preguntas, por ejemplo, a una persona que acabas de conocer, observas sus reacciones, observas sus gestos, sus movimientos, observas todo porque deseas conocerla. Y es exactamente lo mismo que tienes que hacer, pero contigo. Y realmente tienes que llegar a conocerte a ti misma y a ti mismo para despertar del sueño del ego. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Qué me lleva a tomar estas decisiones? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo repitiendo ciertos patrones familiares? Y todo esto empieza con la observación. La observación es como la chispa que va a crear el incendio, que va a despertar tu conciencia. Entonces, la meditación es un trabajo que ayuda muchísimo a adiestrar nuestra mente, a darnos cuenta de cuál es la verdad detrás de las apariencias, porque el ego es un gran generador de ilusiones y apariencias, de mentiras y de engaños. Entonces nos confunde mediante su teatro de sombras. También hace como una especie de casa de los espejos, donde crea muchas ilusiones y espejismos, donde también crea intriga y suspenso al interior de tu mente, y es un mal consejero donde te dice, te vuelve hasta paranoico y te hace desconfiar de las demás personas y te dice, por ejemplo, no te contesta. ¿Sabes por qué no te contesta? Porque no le importa, porque ya lo tienes harto, porque está fastidiado, porque no puede tener consideración hacia ti, pero es lo mismo que te pasa siempre, porque siempre te pasas de pendeja, de buena persona, etcétera, etcétera. Y entonces esa vocecita ni siquiera es tuya, es la voz del ego y es una voz de preocupación y de angustia. ¿Por qué? Porque la cuestión con el ego es que lo que busca es hacerte dudar de ti mismo, ¿sí? Porque toda esta voz te asusta pensando en no soy lo suficientemente bueno, por eso la otra persona no me quiere o me falta el respeto o no me toma en cuenta, pero son tus propios miedos, es tu propia herida, digamos que el teatro te involucró, te metió, te introdujo en su teatro de sombras, en su teatro de espejos y ya te envolvió, ya te metió ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Es como estar en una cabina de control y empezar a proyectar una película y tú eres el espectador y sufres las consecuencias sin darte cuenta que es el ego el que te está saboteando. Entonces de lo que se trata es aprender a reconocer y despertar de ese teatro de sombras que es el ego, ¿sí? Ahora, otra la meditación, la observación, son formas, son herramientas prácticas y útiles para liberarte de la esclavitud y del yugo del ego. Y otra vez, pues bueno, consigue algún gurú, maestro espiritual, algún maestro de la realidad que te ayude y te adoctrine y te prepare y te entrene para que sepas, o sea, porque esto no es una cuestión de terapia. Esto no es psicología, esto es filosofía de la conciencia, es meditación, es espiritualidad, y te tienen que enseñar tienes que aprender a trascender tu propia mente, ¿no? Con gusto te puedo ayudar, escríbeme, ya sea en Facebook, estoy como Carlos Reyes, aquí mismo en YouTube también, y con gusto te podemos agendar, hay preguntas, costos, hay promociones, etcétera. Por mi parte, el día de hoy es todo. Ojalá y te haya servido, te haya ayudado. Estoy tratando de hacer videos más breves, de no más de 15 minutos, pero que puedan ser más concisos. Nada, te deseo lo mejor, te mando un abrazo, mucha luz y nos vemos en el punto donde la felicidad y el amor existen.